si no haces la tarea, te meto una abuelada. Ah, no, no, no. Es que a mí tú no me vas a decir cómo criar. O haces las cosas como te estoy diciendo, o vas a ver las consecuencias de tus actos. Hola, ¿cómo estás? Soy la psicóloga Gina, si aún no nos conocemos, bienvenido a otro espacio de Conócelos y Corrígelos, donde aprenderemos estrategias para conocer y corregir a tus hijos desde el amor, desde el respeto. Ya hemos hecho 2 espacios anteriores y el día de hoy quiero contarte que hablaremos de cómo educar a mis hijos sin amenazas. Suscríbete a este canal para que tú y yo sigamos aprendiendo juntos de este y otros temas y ya nos vemos para hablar de esto. ¿Qué es importante? Primero, revisemos qué es una amenaza. Voy a decirte un ejemplo básico y es, si haces esto, pasará aquello. Y rellenemos esa estructura con un ejemplo que tienden a usar mucho en la creencia. Si vuelves a usar el celular a las 9 de la noche, entonces te lo quito por un mes. Gina, pero eso suena un castigo. Sí, pero si te das cuenta, hay una amenaza diciéndole como una especie de advertencia. Si haces esto, pasará aquello. Si no haces esto, pasará aquello. ¿Sí? Como esa frase muy conocida que dice, soldado avisado no muere en guerra. Básicamente es a lo que se refiere las amenazas. Y en muchas ocasiones hay papás que me dicen, Gina, es que yo la amenazo, le digo esto y pareciera que no funciona. Y es muy curioso que muchos papás digan eso, porque sí, efectivamente, funcionará algunas veces, pero ya luego no. Y muchos dicen, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, vamos a revisar este tema a través de 3 claves. ¿Listo? Clave número 1. La verdad de la crianza sobre las amenazas. Y es que detrás de la amenaza siempre está esa postura autoritaria que hablábamos en el espacio anterior. Y es, yo soy el adulto y me tienes que hacer caso quieras o no. Yo estoy aquí y tú como eres el hijo estás aquí. Tú solo tienes la obligación de obedecer, de hacer caso, de decir sí, de decir no. Y ya. Y yo soy quien ordena. Y tú eres quien obedece. Entonces, si no sabes a qué me refiero, pues te invito a revisar ese espacio en el que hablamos un poco más acerca de los golpes, cómo educar sin golpes. Entonces, ¿qué importante es esto? Por esa razón, ¿sí? Básicamente, ¿qué es importante? Preguntémonos, ok, ¿hasta qué punto las amenazas funcionan o no funcionan? Pregúntate, ¿tu intención es generarle miedos a tus hijos? Hipotéticamente, supongamos que me responde sí. Entonces, para eso te sirven las amenazas. Pero si tu intención no es generarle miedos, en realidad no sirve, ¿sí? Y sé que en la mayoría de los casos tu intención como papá, como mamá, de la mayoría de los padres no es generar miedos, ¿sí? Sino otro tipo de cosas. Entonces es importante tener eso presente porque la realidad o la verdad de esas amenazas es que solo le generas miedo. Y pregúntate quién debe ser esa principal figura de seguridad de tus hijos. Tú. ¿Y quién le está generando miedo a través de esas amenazas? Tú. Es decir, estás haciendo que se sienta inseguro. Y claramente activas ese cerebro
reptiliano en el que está en estado de supervivencia total. Entonces cuando le generas esos miedos usando esas amenazas, pues simplemente no te va a escuchar, no va a prestar atención, le va a costar seguir instrucciones y no va a estar en la misma disposición de hacer caso, de escucharte, de entender a qué te refieres, ¿sí? Entonces, qué importante es tener eso presente. Tal vez lo había reflexionado, tal vez no. Clave entonces número 2. Pasa de las amenazas a la cooperación. Te lo voy a poner así y vamos a verlo en otras circunstancias, en otro contexto. Y es, imagina que en tu trabajo todo el tiempo tu jefe te dice, Gina, o como te llames, tienes que hacer las cosas bien, porque si no las haces te voy a echar. Y luego te dice, tienes que hacer el informe bien, porque si no lo haces bien te voy a echar. Es decir, todo el tiempo de todas las cosas que tienes que hacer, te amenaza que si no las haces bien te va a echar. Reflexiona eso y piensa, ¿cómo te sentirías? ¿Podrías desempeñarte adecuadamente tu trabajo? ¿Sí o no? Cuéntame aquí en los comentarios. Yo te doy mi percepción. Y es que no podría. Yo no podría, tú no podrías, nadie podría. ¿Por qué? Porque se sentiría todo el tiempo como ese fantasma que me dice peligro, te van a echar, si no haces esto bien, te van a echar, te van a echar. Tiene, ¿sí? Se sentiría una presión demasiado grande. Y aún así, si ese jefe no estuviera por ahí supervisando todo el tiempo, me sentiría como presionada, como observada. Ay, no, pero es que si no hago esto así, él me va a echar. Si no hago esto de tal forma, me va a echar, ¿sí? Como esa angustia, esa incertidumbre. Y claramente no es la idea, ¿cierto? Qué distinto sería a que ese jefe nos dijera algo así como, Gina, vas a presentar el informe, tienes dos opciones, puedes hacerlo todo a computador o haces la primera parte a computador y la otra nos la explicas en la próxima junta de mañana. Ahí como queda dos opciones y la presión baja, ¿cierto? Porque no dice si no lo haces bien te voy a echar. Sino que me das esas dos opciones, yo pienso, ok, ¿cuál es la que más me sirve por el tiempo que tengo? Ay, jefe, yo elijo la segunda opción. Perfecto. Y entonces mañana la primera parte a computador y el resto nos lo cuentas oralmente en la reunión. ¿Ves? Es distinto. Y ahí, es decir, cuando se enfocan en soluciones, mi jefe, pues yo estoy con más disposición de cooperar. ¿Por qué? Porque no me siento presionada, no me siento de cierta forma observada, juzgada, señalada. ¿Sí? Y esto mismo sucede con tus hijos. Si deseamos pasar de amenazas a cooperación, la idea es esa. Pregúntate, ¿cómo podemos dejar de usar la amenaza? Reflexiona. ¿Cuáles son las que tú usas cuando tu hijo te obedece o cuando no te obedece? Escríbelas. Sé consciente de ello para poder transformarlo. Ahora, ¿cómo puedo lograr que coopere, Gina? Pregúntate primero. ¿Tu hijo se siente conectado a ti? Es decir, ¿hay tiempo de calidad juntos diariamente, 15, 20, media hora, que compartan sin ningún tipo de aparato, sino mirándonos, compartiendo, interactuando, haciendo algo que nos gusta hacer juntos, ver una película, jugar un juego de mesa, tomarnos un chocolate juntos, en fin? ¿Cómo puedes hacer que coopere? Primero pregúntate, ¿se siente conectado? Porque sin conexión no va a haber cooperación. Eso por un lado. Por otro lado, puede ser de varias formas. Uno, dejándole visuales en las que le digas qué es lo que esperas cuando le dices. Organiza las cosas del colegio. Ah, ok, que guarde los cuadernos y los libros en el morral, que la ropa sucia del colegio la ponga en esta canasta, que prepare el nuevo uniforme para llevar mañana, que las tareas las guarde en el morral, que me dé la agenda para revisar que
dejó todo listo, ¿sí? O en una lista de chequeo el paso a paso de cada actividad que tiene que hacer cuando le digo prepara las cosas del colegio, ¿sí? O darle dos opciones. Prepara las cosas del colegio, hijo, puedes hacerlo de tal forma o de tal otra, tú eliges, y que sean dos opciones agradables. Puedes organizar primero el uniforme o primero los cuadernos y los libros que tienes que llevar mañana. ¿Qué vas a elegir? ¿Sí? En fin, digamos que la idea es esa, ¿sí? Buscar esa cooperación. Y buscar esa cooperación no es hacerle sentir miedo, sino cómo desde ese amor, desde ese respeto, puedo lograr que cuando mi hijo ya se siente conectado a mí, haga las cosas. Pero no porque yo le ordeno, porque aquí no se ordena, sino porque se las digo de una forma amable, ¿sí? Porque si bien hay ciertas cosas que no se negocian porque son importantes que se hagan en casa, ¿sí? ¿Cuáles? Pues pregúntate en tu hogar cuáles podrían ser. Sí, se lo digo desde el respeto. No se quiere bañar. Hijo, podemos ir saltando como conejos o trotando como caballos. ¿Qué vas a elegir? Ay, trotando como caballos. Listo. Y se bañó. Algo que nos costaba que nos costaba que cooperara, ¿sí? Entonces, qué importante es tener eso presente. Clave número 3. Revisa tu lenguaje verbal y no verbal. Cuando hablamos de lenguaje, tendemos a creer que eso solo son las palabras que yo uso. Y en realidad son muchas cosas. Son las palabras, es el cuerpo, son las expresiones de mi cara, ¿sí? Entonces, ser consciente de las palabras que uso, eso podemos aprender a hacerlo escribiendo o estando muy atenta o atento a lo que voy diciendo diariamente. Pero ¿cómo puedo estar atenta a lo que dice mi cuerpo, lo que dice mi cara? Date cuenta por la reacción que tiene tu hijo. ¿Qué cara hace cuando tú lo amenazas? Cuando le gritas, cuando le amenazas con un golpe o le haces esa palmada. Ahora reflexiona. Cuando te enojas y lo amenazas con pegarle, ¿cómo haces tu cuerpo? ¿Haces así? ¿Le haces así? ¿Cómo le abres los ojos? Ay, es que muerdo los dientes así. Endurezco la mandíbula, le hago así. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque si tú me ves diciendo, tráeme un café, ¿tú qué dices? Pero tranquila, Gina, no te estreses, todo está bien. Me ves como tensionada, ¿no? Y tal vez pueda que eso te asuste. Y mucho más si eres un niño, una niña. Entonces, qué importante es tener esto presente, ¿ok? Básicamente, esa es la idea. Seamos conscientes de las palabras, de lo que dice mi cuerpo y lo que dice mi cara. Cómo se mueve tu cuerpo cuando estás así amenazando a tus hijos que si no hacen las cosas les vas a pegar. O cuando tú no eres el que hace esas amenazas, sino es tu pareja, cómo es sus reacciones. ¿Para qué? Para ver qué es lo que tenemos que trabajar. Ya el lenguaje verbal, las palabras, tiende a ser respetuoso, pero ¿por qué todavía no coopera? Revisa las expresiones de mi cara y mi cuerpo, cuál de estas le sigue mandando a su cerebro el mensaje de que soy una amenaza, ¿sí? Entonces, qué importante es tener esto presente, ¿listo? Cuéntame qué opinas de este tema. Aquí abajo en los comentarios y estaré respondiendo durante todo el día de hoy tus dudas, inquietudes, que me dejes por ahí. Tú y yo seguimos aprendiendo juntos y por eso quiero compartirte un recurso gratuito que aquí en la descripción te comparto para que revises
suscríbete y tú y yo seguiremos aprendiendo juntos a conocer y corregir a tus hijos desde el amor y el respeto. Entonces nos vemos en un próximo espacio. Bueno, un abrazo. Chao.